Se está grabando la llamada. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda tarea, Formas de Interacción Social, perteneciente a la asignatura de Corrientes de Pensamiento Sociológico. A continuación, vamos a mostrarles diferentes contenidos de diferentes autores que nos hablan de la manera de interacción social que puede surgir diferentes simbologías. Les mostramos nuestro equipo de trabajo colaborativo, que es el número 23. Y le cedo así la palabra a mi compañera Yerly. Bueno, la introducción de esta exposición es sobre los aportes teóricos de algunos sociólogos que hablan sobre la interacción social y examinar los elementos como los rituales, la intersubjetividad, las cadenas de interacción, donde la creatividad y la contingencia juegan un papel fundamental. El propósito es analizar y explorar las propuestas de distintos autores sobre estos conceptos, lo que nos ayuda a comprender cómo nos relacionamos en la sociedad. Le cedo la palabra a mi compañera Helen. Bueno, yo les voy a hablar de las categorías de análisis, resaltando estos grandes sociólogos como fue Durkheim, Mead, Joad y Kohler. Las teorías de interacción social, donde ellos nos dicen que son marcos conceptuales que explican cómo las personas se relacionan, se comunican y construyen significados en su vida cotidiana y dentro de grupos, instituciones. También nos dicen que en la sociología estas teorías ayudan a entender los procesos micros, relaciones cara a cara y cómo esto se conecta con estructuras sociales más amplias como normas, instituciones y cultura. Le cedo la palabra a la compañera Denise. Muchas gracias. Como anteriormente lo había mencionado mi compañera, estos diferentes autores nos hablan de diferentes teorías para comprender mejor la interacción social. Está la teoría de los rituales de interacción por Randall Collins, formas elementales de la vida religiosa por Durkheim, creatividad y contingencia por Joad e intersubjetividad por John Mead. A continuación vamos a ver un poco de lo que es la teoría de los rituales dada por Randall Collins, y resulta que Collins es un sociólogo estadounidense que considera que todos los fenómenos sociales deben ser explicados desde la microsociología, los cuales nacen desde la interacción entre las personas y que estas interacciones están determinadas socialmente. Para Collins, digamos que hay 4 conceptos centrales, los cuales son la carga emocional, los rituales de interacción, la interacción cara a cara y los conceptos de micro y macrosociología. Cuando Collins nos habla de la carga emocional, un ejemplo muy claro para entenderlo sería revisar muy bien o tener en cuenta la religión que algunas personas practican, que en la mayoría es el catolicismo, dado que esta religión presenta un conjunto de normas, reglas y pensamientos que predominan mucho dentro de la colectividad, como lo son ir a misa, rezar o persinarse cuando se pasa por una iglesia. También Collins nos habla de los rituales de interacción que surgen digamos que de rituales muy pequeños entre 2 personas hasta rituales más grandes como grupos sociales o grupos de personas que se reúnen, por ejemplo, para ver un partido, para asistir a una boda, para hacer una celebración de grados, etcétera. Rituales grandes que también nos permiten ver cómo se relacionan las personas y construyen diferentes significados. También Collins nos plantea la interacción cara a cara, que es la que se da entre 2 personas. Resulta que esa interacción consiste, para entenderla, en un ejemplo claro, que una persona, digamos que un estudiante, invita a un compañero o compañera a su casa para hacer un trabajo colaborativo y esas personas pueden llevarse una experiencia agradable si han adelantado el trabajo previamente, pero también se pueden llevar una experiencia desagradable si no han empezado el trabajo y digamos que el trabajo puede ser para el día después, pueden tener una experiencia desagradable. También Collins nos habla de la micro y de la macrosociología. Cuando Collins nos habla de la microsociología, nos dice que esta microsociología estudia lo que hacen las personas desde sus emociones, las cuales para Collins no pueden ser estudiadas de manera alejadas o individuales, sino de manera colectiva. En cambio, que la macrosociología ya se empeña en estudiar
organizaciones e instituciones sociales, o sea, procesos sociales más complejos a gran escala, por ejemplo, la estructuración del Estado. Siendo así, le cedo la palabra a mi compañera Yerli. Bueno, yo les hablaré sobre Jorge Mead, que habla sobre la intersubjetividad. Él nos dice que el ser humano no se forma de manera aislada, sino en relación con los demás. Esto quiere decir que si nosotros como individuos no desarrollamos nuestro propio yo y no nos ponemos en el lugar de las demás personas, que es el role taking, él nos quiere decir que entonces no tendríamos una interacción y no nos podríamos relacionar en la sociedad. O sea que si nosotros no tenemos el lenguaje y los símbolos compartidos, que son la base de la vida social, no existiríamos ni como individuos ni como sociedad. Por eso es tan importante la intersubjetividad y que nosotros interactuemos y le demos significado a las cosas o a las acciones que tenemos en la vida social diaria. Estos significados surgen y cambian en la interacción con otros, en la forma en cómo pensamos y en cómo nos comunicamos. Entonces también dice que la sociedad es una realidad simbólica construida colectivamente, o sea que no es individual. Y como no es individual, tampoco, si no creamos la parte individual, tampoco podemos crear la parte de la interacción social que viene siendo en cómo nos comunicamos con las demás personas. Aquí también se pueden ver unos aportes principales que hizo Jorge respecto a la interacción social. Le cedo la palabra a la compañera Helen Quinto. Ok, muchas gracias, compañera Yerli. Bueno, yo prosigo dándoles a conocer las formas elementales de la vida religiosa según Emile Durkheim. ¿Quién era este pensador? Era un sociólogo, un grande sociólogo. Para él nos decía, él tenía su idea central y él decía que él no veía la religión como algo divino o sobrenatural, sino como un fenómeno social. Para él la religión era una creación de la sociedad que ayudaba a mantener la unidad, la moral y la cohesión social. Este sociólogo también nos dice que él tenía unos puntos clave. ¿Y cuáles eran sus puntos clave? Uno de los puntos claves de él era lo sagrado y lo profano, que lo sagrado era separado, venerado, respetado, como los dioses, los símbolos y los rituales, y lo profano, lo cotidiano, lo común, la vida diaria. Él decía que la religión organiza la vida social, distinguiendo estos dos mundos. También nos habla, dentro de sus puntos clave, el totemismo. ¿Qué era el totemismo? Era el estudio de las tribus australianas, donde él encontró que veneraban un animal, una planta o un símbolo. Para este sociólogo, el tótem no representaba a un dios externo, sino a la sociedad misma. Al adorarlo, el grupo se adoraba a sí mismo. Para ir concluyendo, este sociólogo decía que la religión no se explica por la existencia de lo real o lo divino, sino porque es una forma en que las sociedades se organizan, se reconocen y se mantienen unidas. Le cedo la palabra a la compañera Juliana. Muchas gracias, compañera Helen. Bueno, yo les voy a hablar de la creatividad y contingencia, según el sociólogo Joans. Él nos dice que propone que la acción humana es fundamentalmente creativa y contingente, es decir, no está determinada exclusivamente por la racionalidad teleológica, o por normas preestablecidas, sino que surge desde la manera situada en contextos concretos, donde los autores reinterpretan y transforman su realidad. Bueno, hasta que he llegado yo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañeras. Para seguir con nuestra exposición, les queremos presentar dos preguntas orientadoras que nos han guiado en ese recorrido por las diferentes teorías de interacción social. Y la primera es, ¿qué nos dicen los autores frente a las categorías de análisis? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de estos planteamientos para explicar la interacción social? Resulta que, por un lado, los autores nos muestran desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas y visiones de ver el mundo, que a través de la interacción social se generan los diferentes significados, simbologías. Durkheim nos dice sobre los rituales, Collins sobre la carga emocional, también Joha sobre la creatividad, Mi sobre la intersubjetividad. Entonces, como todas estas formas de nosotros relacionarnos con las personas van construyendo lo que son las normas, las leyes, los pensamientos y hasta la misma personalidad. Por otro lado, ¿cuál es la importancia de estos planteamientos de la interacción social? Resulta que esos planteamientos son importantes porque nos revelan que la interacción social es la base donde se crea, se mantiene y se transforma los significados, los valores, las normas, como anterior se los venía mencionando, conectando con lo micro y lo macro. ¿Qué significa? Que no puede haber macro si no hay micro, y que lo micro es lo que va conformando, lo que va haciendo, lo que va sustentando lo macro, que a veces se le llama la macrosociología, como anteriormente lo habíamos mencionado, y que todo esto construye continuamente la realidad social. Entonces, para ir concluyendo, le cedo la palabra a mi compañera Yerli para que nos ayude a sintetizar estas conclusiones y reflexiones. Gracias, compañera. Bueno, en síntesis, el análisis de la perspectiva de Collins, Durkheim, Johannes y Mead nos permite comprender que la interacción social es el núcleo dinámico donde se construye, reproduce y transforma la realidad social. Así, desde los rituales que renuevan vínculos hasta la creatividad situada y la intersubjetividad simbólica, los autores destacan que lo social no es un marco estático, sino un proceso continuo de negociación de significados, valores y prácticas. Así nos podemos dar cuenta que la interacción social se revela como la base de la microsociología. Esta sustenta y explica las estructuras macrosociales, por ejemplo, como el Estado, las leyes, las normas, y que subrayan la capacidad humana para crear y recrear el mundo que habitamos. Les mostramos las referencias bibliográficas que utilizamos para realizar esta tarea, y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y esperamos que sea de muchísimo agrado y enriquecedor para ustedes.